A menudo, cuando alguien habla de Inquisición, los españoles agachamos la cabeza medio avergonzados. Matanzas, crueldad, intolerancia. Nada de lo que sentís orgulloso. Pero si os dijese que la mayoría de cosas que cuentan sobre nuestra Inquisición no son ciertas, bienvenidos a Stories de España. Bueno, como siempre, nos tenemos que poner en situación. A menudo, la gente piensa que la Inquisición es algo que nos inventamos los españoles. Designed and fabricated in Spain. Y no. Ni la diseñamos, ni la fabricamos, ni la desarrollamos. Lo que pasa es que, como siempre, nuestros amigos y vecinos y tal de Occidente hicieron muy bien su trabajo y hoy en día parece que si hablas de Inquisición estás hablando de España, pero nada más lejos de la realidad. La Inquisición nació en Francia, ojo, en Francia, un país súper moderno, súper cool, pues bueno, nació allí, en Francia. ¿Para qué? Para luchar contra la herejía. Dios, es que esa palabra ya mola en sí, herejía. ¿Para qué ha nacido la Inquisición, señor? Para luchar contra la herejía. Es que ¿quién no se quiere inventar una cosa así? O sea, dices, no, es que quiero luchar contra la herejía. Pues invéntate lo que quieras, o sea, haz un club 2 o 3. Si luchas contra la herejía, lucha contra quien quieras. Esto parece una telenovela. Total, que me lío. Que sí, que la Inquisición no nació en España, nació en Francia, para luchar contra la herejía. ¡Hereje! Bueno, luchó para luchar contra los herejes. Y a España llegó más de 2 siglos después, o sea, estaba en Francia casi 3 siglos antes. O sea, imaginaos, aquí llegó tarde, como muchas cosas, pero llegó tarde. Y a ver, os preguntaréis, ¿y por qué llegó la Inquisición a España? Pues bueno, a ver, vamos a ponernos en situación porque esto es un tema complicado. Principalmente la Inquisición llegó a España por un tema con los judíos. Y os preguntaréis, tema complicado. Bueno, pues lo explico rapidísimamente. El tema es que había mucha gente que decía que se había convertido al cristianismo, pero no era cristiano, era judío. Y seguía haciendo cosas de judíos, sus cositas de su religión, en su casa. Pero ellos decían, de fuera, que eran cristianos, ¿vale? Y eso generaba un montón de problemas en la sociedad. Que hoy os preguntaréis, jolín, pues está, bueno, pues tampoco es tan raro, porque ya veis lo que está pasando en el mundo y que el tema de la intolerancia religiosa sigue siendo un tema muy candente en la actualidad. Pues bueno, imaginaros en esa época. Pues bueno, esos temas que decían que se habían convertido al cristianismo, pero en realidad no se habían convertido y seguían siendo judíos, eso molestaba mucho a la gente, ¿vale? Total, que para comprobar que los judíos que decían que se habían convertido al cristianismo realmente eran cristianos y luego no hacían cosas de judíos en su casa, pues se trajo a la Inquisición. Y la verdad que fue muy aplaudida por todo el mundo, porque la verdad es que el tema con los judíos estaba bastante caliente, porque además de eso, que a la gente le molestaba, decía, es que no son cristianos, jolín, que son judíos, que dicen que se han hecho, pero que no, que los están engañando. Pues bueno, además, los judíos en la sociedad tenían buenos puestos de trabajo y se quejaban de que el dinero, que ellos, la verdad es que históricamente han controlado bien y han manejado bien y han hecho dinero, solo lo manejaban entre los propios judíos y no entre el resto de la sociedad. Y eso cabreaba más a la gente cuando pasaban hambre. Decían, es que encima, que nos están mintiendo, es que encima el dinero es solo para ellos. Total, que el tema estaba muy crispado. Y dijeron, bueno, pues vale, para que no haya revueltas contra los judíos, ¿vale? Dijeron, para que no haya revueltas contra los judíos y tener a la gente tranquila, traemos la Inquisición. Traemos la Inquisición y decidimos, oye, ¿te has hecho cristiano de verdad? Sí. Bueno, vamos a comprobarlo. Bien, vale. El que no, ojo, ¿vale? No me engañes. Si eres cristiano, eres cristiano. Si eres judío, judío, pero no me engañes. Y muchos diréis, joder, es que no veo, España era súper mala con los judíos. Al contrario, en esa época se nos criticaba por ser demasiado buenos con ellos. O sea, se nos criticaba por ser demasiado buenos con ellos. Que decían incluso, había rumores de que nuestra reina tenía algún parentesco con los judíos y que por eso los trataba tan bien, porque al resto de Europa les tenían una tirria, como históricamente les han tenido. ¿Vale? Pues decían, es que la reina es judía, o tiene familia judía, porque aquí en España los tratan muy bien. Que son muy amiguitos de los judíos. Entonces la reina dijo, vamos a crear esto, vamos a meter la Inquisición para que no haya revueltas en las ciudades contra los judíos y vamos a controlar que los que dicen que se han convertido de forma real. Y es que el tema de los judíos siempre ha sido un tema bastante polémico, porque cuando al final procedió España a expulsarlos en 1492, Europa entera, que ya los había expulsado un montón de tiempo antes, felicitó a España y dijo, ya era hora, o sea, ahora nos llaman intolerantes, pero en esa época nos llamaban demasiado tolerantes. Decía, ya era hora que los ya era hora que se fuesen, de verdad. Incluso una universidad, la Sorbona, súper moderna y buena de Francia,
felicito personalmente a los Reyes Católicos por decir, habéis tardado 2 siglos, o sea, de verdad, o sea, se os estaba yendo el arroz, o sea, de verdad, llevábamos 2 siglos que los habíamos expulsado nosotros. Así que ojo, porque la Inquisición no era intolerante con los judíos. Europa y Occidente y el mundo era intolerante con los judíos. Y España era un reflejo de esa intolerancia en el momento. Pero ni mucho menos tan elevada como otros países, y fuimos mucho más tarde que el resto de otros países. Otra cosa que se suele decir es que la Inquisición española, como era católica, apostólica, romana, era muchísimo más mala que el resto de inquisiciones que había en Occidente. Por ejemplo, las protestantes. Ojo al dato, ojo al dato. Como decimos, en esa época el mundo era intolerante, seguramente, bastante, sobre todo con el religioso. Pero, ¿realmente la Inquisición española, por ser católica, era más intolerante que las religiones, por ejemplo, las inquisiciones protestantes? Permíteme que lo diga, señoría, que son mentiras. Os voy a poner un ejemplo. Lutero dijo, si yo encuentro aquí a todos los franciscanos católicos en esta iglesia les prendo fuego, pero no fuego rollo reggaetón de... ella le gusta la gasolina. No, de machete, dirá por ellos. O sea, muy tolerantes no parecían tampoco los protestantes. Por ejemplo, otro español, Miquel Servet, un genio, un máquina, que tendrá su propio episodio aquí, muerto también, en Ginebra. ¿Por qué? Pues porque no estaba muy de acuerdo con la Inquisición de Suiza, que no era católica, apostólica romana, con la Inquisición de Suiza no estaba muy de acuerdo con su concepto de la Santísima Trinidad. Dijo, ¿cómo? ¿Que no estás de acuerdo? ¿Que no estás de acuerdo en la Santísima Trinidad como la pienso yo? Servet, te voy a dar un machetazo que muerto. Servet muerto. O sea, que los protestantes, la Inquisición es protestantes, muy tolerantes que se diga no eran. O sea, muy tolerantes que se diga no eran. Que eso tampoco es un motivo de orgullo decir, bueno, no había nadie tolerante, pero la Inquisición española no era peor que ninguna de esas. Y como cuando se habla de España, la época nunca es justificable y éramos malos, malísimos, aunque hayan pasado 800.000 años, y del resto de países siempre hay que ponerlo en un contexto y vestirlo bonito, os diremos, por poner un ejemplo, que hasta 1871 en la Universidad de Oxford no dejaban graduarse y tener un título si no aceptabas ciertos componentes religiosos muy marcados. Así que de intolerantes con respecto a otros países mejor no hablar porque nos llevaríamos una sorpresa. Pero claro, ya estaban los típicos diciendo, bueno, ¿este que hace defender a la Inquisición española? Si somos los más malos, los españoles somos los más malos y el resto de países son buenísimos y están súper avanzados y nosotros súper atrasados. Bueno. Y en España matamos a mucha gente. Bueno, vamos a calmarnos. Vamos a poner un ejemplito más. ¿Es verdad que la Inquisición española sentenció a muerte? Por supuesto, pero vamos a poner un ejemplo. Entre 1559 y 1566, en España hay 100 sentencias de muerte ejecutadas por la Inquisición. Por ejemplo, ¿cuántas habrá en Inglaterra durante el reinado de María de Inglaterra? ¿5 años? ¡300! O sea, en 5 años, María de Inglaterra se cargó 300. En 5, En 5. En Holanda, miles. En Francia, más de 200 en ese mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, ¿es cierto que España mató muchísimo más gente que otras inquisiciones del mundo? Mentira. Abiertamente, mentira. Y os preguntaréis, ¿pero de verdad este es un vídeo para justificar las muertes y decir que la Inquisición española? No, ya me adelanto. No es un vídeo para justificar nada. La intolerancia nunca es buena. En este canal nunca vamos a aprobar la intolerancia de ningún tipo, pero eso no justifica las mentiras que de España se han vertido en relación a la Inquisición, porque siempre cuando hablamos de Inquisición hablamos de España como algo negativo y negro. Y si nos ponemos a comparar, pero con datos, en lo que pasó en Europa durante esos mismos periodos, nos damos cuenta de que España fue uno de los países más benévolos en cuanto a Inquisición se refiere. Así que este simple vídeo sirva para encender esa llama de la curiosidad y conocer la verdad.